Hey. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un video más de Yo Te Lo Cuento. Cada 4 años se celebra la fiesta más grande en el fútbol soccer, hablamos del Mundial. Este torneo donde se enfrentan las selecciones de cada país para coronarse la mejor selección del mundo. Pero, ¿dónde inició y cómo? Eso es lo que veremos hoy en este video. Vamos a dividirlo en partes para no alargarnos tanto en la historia. Antes de iniciar, te agradecería si te suscribieras y le dieras like a este video, me ayudarías bastante. Comencemos. Si el fútbol moderno nació en Inglaterra, el mayor torneo en la historia de este popular juego se celebró por primera vez en Sudamérica. Año 1930, Uruguay. 3 estadios, uno de ellos el Centenario, con un aforo de 90.000 espectadores. Tan solo 13 equipos participantes. ¿Acaso en aquel entonces alguien podía imaginar que en el futuro el campeonato del mundo o el mundial, como ahora lo llaman en todo el planeta y no solo en los países hispanohablantes, se convertiría en un evento deportivo, y también cultural, para qué engañarnos, de semejantes dimensiones? Seguramente ni el entonces presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, se imaginaba las consecuencias que tendría el primer mundial. Sin embargo, la negativa de incluir el fútbol en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932 solamente aceleró el proceso. Varios países expresaron su disposición a acoger el torneo. El que más insistía era Uruguay, y el hecho de que obtuviera el derecho de celebrarlo no fue algo casual. En aquel entonces el país estaba en la vanguardia del desarrollo del fútbol, prometiendo construir un gran estadio, aunque cumplió la promesa con un pequeño retraso, e incluso pagarles los gastos a todos los participantes. Sin clasificación previa, por primera y última vez en la historia de los mundiales, 13 selecciones divididas en 4 grupos, en uno de ellos había 4 equipos, jugaron el torneo en una vuelta. Después de la eliminatoria quedaron los 4 mejores equipos, Argentina, Yugoslavia, Uruguay y EU. Ninguno de los participantes suponía que estaban haciendo historia. Ni siquiera sentían emociones especiales por los goles que marcaban. Sin embargo, las emociones sobraron en la semifinal, cuando los gladiadores del balón de cuero hicieron del fútbol un verdadero festín. Ambos partidos, entre Argentina y Estados Unidos y entre Uruguay y Yugoslavia, terminaron en 6-1. Podemos imaginar las sensaciones de los futbolistas de la selección yugoslava, que hicieron un largo viaje en barco cruzando el océano, se lucieron en la fase de grupos y fueron derrotados de semejante manera en la eliminatoria. Qué amargo el sabor de la derrota. Sobre todo si recordamos que el partido entre los dos equipos en los Juegos Olímpicos 6 años antes de aquel mundial terminó en 7-0 a favor de los latinoamericanos. Los yugoslavos estaban tan decepcionados por la derrota y por el arbitraje, que no les pareció del todo objetivo, que ni siquiera salieron a pelear por el tercer puesto. Así nos lo cuentan las fuentes sobre la historia de este torneo. La final, celebrada el 30 de julio de 1930, pasó a la historia. Se informa de que estuvieron presentes más de 90.000 hinchas, de ellos 20.000 argentinos. El estadio abrió sus puertas 6 horas antes del partido. Y 2 horas antes del pitido inicial estaba completamente lleno. El juego terminó 4-2 a favor de los anfitriones del Mundial. Uno de los héroes del torneo fue Héctor Castro, el único jugador con discapacidad en la historia en marcar un gol en la final de un Mundial. Existen videos documentales de aquel partido que transmiten al 100% el ambiente en el estadio y el espíritu de la época. Sin embargo, es imposible darse cuenta de que cada mitad del partido se jugó con un balón distinto, uno uruguayo y otro argentino, ambos balones están en el Museo del Fútbol. Tampoco se oyen los disparos con los que los hinchas celebraban los goles marcados. La vuelta de honor que hicieron los jugadores de la selección ganadora quedó grabada en video. José Nasazzi, considerado uno de los jugadores más célebres de su época, fue el primer capitán en levantar la Copa del Mundo. Representante de una brillante generación en la historia de la selección uruguaya, fue campeón de 2 Juegos Olímpicos, 1924 y 1928, y de 4 Copas de América. Al terminar la carrera trabajó como entrenador de la selección. Falleció en 1968. Un estadio y una calle de Montevideo llevan su nombre. En el 2005, en Francia, a la edad de 97 años, falleció el autor del primer gol en la historia del Mundial, Lucie Laurent. Debido a una lesión solo pudo terminar un partido, contra México, cuando en el minuto 19 su remate desde el área inmortalizó su nombre y le permitió subir al Olimpo de la gloria futbolera.
Sin embargo, este logro no le permitió tener una carrera futbolística de éxito. Todo fue a causa de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo en el frente, y del campo de concentración en Sajonia, en el que pasó 3 años. Al terminar la guerra volvió a Francia y fue el único de toda la selección francesa participante en el primer mundial de la historia en vivir el triunfo de su equipo en el Mundial de 1998. Hicimos un viaje de 15 días en barco. Entrenábamos en la cubierta de abajo. Nada de premios, todos éramos amateur. Cuando marqué, no había vuelta de honor. Nos sentíamos como si estuviésemos haciendo historia. Sin embargo, sí lo hicieron. Pasaron tan solo 4 años, pero la cantidad de equipos que deseaban participar en el Mundial aumentó considerablemente. Eran tantos los equipos que los organizadores del campeonato en Italia tuvieron que optar por hacer eliminatorias. Ahora parece increíble que los italianos, siendo anfitriones del torneo, participaran en las eliminatorias. Fue la primera y última vez en la historia del Mundial que el país anfitrión tuvo que pasar por las eliminatorias para poder participar en el campeonato. Por otra parte, Italia jugó tan solo un partido contra Grecia. Los helénicos perdieron 0-4 en el primer partido y no participaron en el partido de vuelta. En general, la organización de los partidos no era el punto fuerte del Mundial. El reglamento aún no estaba elaborado del todo. Así que durante el campeonato sucedieron cosas increíbles. Entre los participantes del Mundial no estaba Uruguay, campeón de aquel entonces, que se negó a ir a Italia. Se cree que el equipo se sintió ofendido porque algunas selecciones europeas se habían negado a acudir al campeonato de 1930, que se celebró en Uruguay. Por primera y última vez en la historia, el campeón del mundo no asistió al siguiente campeonato y no pudo defender su título. La parte final del torneo comenzó el 27 de mayo de 1934, cuando los partidos de la primera ronda se celebraron en 8 estadios del Mundial al mismo tiempo. El mayor resultado se registró en el partido entre Estados Unidos e Italia, en Roma, donde los anfitriones ganaron 7-1. El partido se celebró en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, hoy en día inexistente. La primera ronda no resultó muy exitosa para los equipos sudamericanos. Argentina perdió ante Suecia y Brasil ante España, por lo que en los cuartos de final solo había equipos europeos. La lucha resultó ser extraordinariamente tensa. 3 de los 4 partidos terminaron con una ventaja de solo un gol. Mientras tanto, Italia y España se vieron obligadas a jugar un partido de desempate, ya que a pesar de ir a prórroga, el partido terminó en empate, 1-1. El partido de desempate se celebró al día siguiente. Los italianos fueron más fuertes y ganaron 1-0. Marcó el gol el jugador leyenda del fútbol italiano e ídolo de los hinchas del Inter de Milán, Giuseppe Meazza. En las semifinales que se celebraron el 3 de junio de 1934, Checoslovaquia le ganó a Alemania 1-0 Italia resultó ser más fuerte que Austria, ganando 1-0. Una semana más tarde el partido final se celebró en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista en Roma. El tenso duelo terminó en empate, 1-1, y fue en la prórroga cuando Angelo Schiavio anotó el gol definitivo. Italia se convirtió en el primer equipo europeo en ganar el Mundial. Como señaló más tarde el jugador del equipo italiano Luigi Monti, gracias a Dios no pudimos comprobar si la condena de cárcel por derrota era solo una amenaza o no. Por aquel entonces el jefe de Estado era Benito Mussolini, y es muy probable que la promesa de condenar a la cárcel a los jugadores si perdían en la final no fuera un chiste histórico. Es interesante el hecho de que para Monti aquel partido era la segunda final del Mundial en la que tenía suerte. 4 años antes había perdido ante Uruguay, siendo entonces jugador de la selección de Argentina. El torneo, que duró solo 15 días, resultó tener bastante éxito. 23.000 personas acudieron a cada partido, que habría pasado si los partidos se hubieran jugado a distintas horas y no de forma simultánea. Se consiguió reunir a un gran número de participantes. Los equipos demostraron un alto nivel de preparación. Parecía que al Mundial le espera un futuro brillante, pero el próximo torneo, el Mundial de 1938 celebrado en Francia, se enfrentó a serios problemas. ¿Qué te ha parecido la historia? Si sabías de alguna historia similar, cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like en el video. Gracias por acompañarme una vez más. Hasta pronto.